Vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 11 para comenzar este mensaje. Este mensaje nos va a llevar a verdaderamente que nuestra fe despierte. Nuestra fe es como el gas. El gas necesita una chispa, el gas va pasando, pero si no hay una chispa, no prende la llama. ¿Sí? Tal vez el Espíritu Santo está en tu vida, pero te falta una chispa que haga clic para que tu llama se encienda. Y tal vez es esta palabra. Dice así la palabra. ¿Qué más voy a decir? Pregunta el escritor. Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Empieza a mencionar todos los personajes que están en la Biblia. Dice, me faltaría tiempo, porque ya venía hablando, si usted lee el capítulo completo de Hebreos 11, empieza a hablar la definición de la fe, Hebreos 11:1. Después sigue hablando de una cantidad de personajes bíblicos, habla de Abraham, habla de Moisés, habla de la gente que sobresalió en la fe, obviamente, ¿sí? Durante todo el pasado. Entonces dice el escritor, oye, me faltaría tiempo para poder hablar de Sansón, de David, de Salomón, de este y de aquel. Además, el versículo 6 del capítulo 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos estos agradaron a Dios por su fe. Diga conmigo, por su fe. Entonces dice, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones. Apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza. Mira lo que dice esta palabra. Se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la fe hubo mujeres que por la resurrección recobraron a los muertos. Como la viuda de Nenaín recobró a su hijo muerto. Otros, en cambio, fueron torturados. Diga conmigo, gente de fe que fue torturada. Pues para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas, azotes e incluso de cadenas y de cárceles. Por la fe. Fueron apedreados, aserrados por la mitad. Aserrados significa cortados por la mitad. Colocaban y le ponían una sierra y los partían en dos. Asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de allí para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Hablaron de Abraham, hablaron de muchos personajes, pero también había que hablar de los que fueron apedreados, de los que fueron muertos, de los que fueron encarcelados, de los que murieron a filo de espada, de los que fueron aserrados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aún todos obtuvieron un testimonio favorable. Diga conmigo, todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe. Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál promesa? No de la promesa personal. La promesa de que iban a ser levantados de los muertos. De la resurrección. De la promesa del rapto. Ninguno vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió
para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Amén, amén y amén. Quiero empezar por el final. Toda la gente que murieron en fe, ojo, por la fe. Algunos murieron por la fe, cortados por la mitad, otros a filo de espada, otros perseguidos, otros iban de aquí para allá, otros fueron, se burlaron de ellos, otros los encarcelaron, pero otros vivieron cosas maravillosas, como Abraham, como Moisés. Otros, como David, conquistaron reinos. Pero dice que no llegaron a la promesa. No porque no van a llegar, sino porque todos vamos a llegar juntos. Porque nadie se va a adelantar. Porque la resurrección es para todos al mismo tiempo. Por eso se habla de que Jesús es el primogénito de los muertos. Viene lo mejor para la iglesia. Vamos a ser resucitados en el mismo instante que Moisés va a ser resucitado, en el mismo instante que Abraham va a ser resucitado, en el mismo instante que David va a ser resucitado. Esto sucedió para que ellos no se adelantaran. Esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros. Diga conmigo, perfectos. ¿Se da cuenta que aquí en la tierra nadie es perfecto? Para llegar a ser perfecto, es decir, en la resurrección. Algún día seré perfecto, diga, algún día seré perfecto. Amén. Pero eso sucederá ya. Entonces, yo quiero hablarte un poco de la Biblia. Cuando uno no entiende la Biblia, uno no cree en el poder de Dios. Te voy a mostrar el poder de Dios en algo tan sencillo como, ¿se ha puesto usted a pensar que la Biblia fue escrita en un lapso de 1500 años? ¿Se ha puesto usted a pensar que la Biblia está escrita por 40 autores diferentes? 40 personas que escribieron en una época diferente a la otra, ni se conocieron, y escribieron su libro, su carta, o lo que escribieron. ¿Se ha puesto a pensar usted que entre el primero, que fue Moisés, y el último, que fue Juan, pasó 1500 años? ¿Se ha puesto usted a pensar que hubo cosas escritas en África, otras en Asia, otras en Europa? 3 continentes diferentes. Y todas hablan de Jesús. Todos los libros van hacia Jesús. Aunque no lo nombran sino hasta el Nuevo Testamento. Jesús está ahí. Ahí está en cada relato, en cada cosa que dicen. Cuando uno se pone a escribir acerca de alguien, y yo pongo a cada uno de ustedes a escribir acerca de un personaje, nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Cómo hizo esta gente para ponerse de acuerdo si no se conocían? Unos tenían unas costumbres, otras cosas. Unos vivían en Asia, otros vivían en Europa, otros vivían en África. ¿Cómo hicieron? Cuando uno empieza a razonar la Biblia de esta manera, empieza a desarrollar fe. ¿Por qué? Porque solo Dios podía estar en el asunto. Solo Dios es capaz de manejar un solo texto que va hacia lo mismo, con 40 autores diferentes en 3 continentes diferentes, en un lapso de 1500 años. Cada libro me lleva al Señor, me lleva a Jesús. Podríamos quedarnos con cualquier libro, no más tenemos uno, ese es suficiente para la salvación. Porque ahí escondido está Jesús. En cada relato, ahí está Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a cada personaje que estaba en el relato a preferir morir por el Señor? A preferir huir, a preferir estar en una montaña por el Señor, a preferir ser muertos a filo de espada, solo porque Él es el Señor. Tenía que haber algo en ellos
algo en común que se llama Jesucristo. Algo en común tenían ellos. Jesús en su corazón. Nos vamos a los relatos bíblicos y todos, de una manera no literal, me está mostrando a Jesús. El Génesis me muestra a Jesús, el Éxodo me muestra a Jesús, Malaquías me muestra a Jesús, y los evangelios sí están, obviamente, la vida de Jesús. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Solo porque Dios estaba en el asunto. Entonces yo quiero llevarlos hoy ¿a qué? A que se dé cuenta de que no importa si tú eres colombiano, no importa si tú vives en Soledad o en Barranquilla o en la Patagonia, Jesús puede tener el control sobre tu vida. Porque Él es Dios. El mismo que hizo que Moisés escribiese y hablase y viviese cosas sobrenaturales, también lo hizo Juan, que fue el último. La mayoría no conocieron a Jesús personalmente. La dicha la tuvo Pedro. La dicha la tuvo Juan. Pero Moisés no tuvo la dicha de conocer a Jesús resucitado. Él conoció al mismo Jesús que nosotros conocemos. ¿Cuál? El Jesús Espíritu. Por eso Jesús dijo, dichoso el que cree en mí sin haberme visto. Amén. El apóstol Pablo, el escritor de la mayor cantidad de literatura del Nuevo Testamento, no tuvo la dicha de Pedro de sentarse a hablar con Jesús. Él conoció el Jesús resucitado, el que nosotros conocemos, el espiritual, el que sentimos pero no vemos. ¿Cómo es posible que pastores de ovejas, reyes, agricultores, ganaderos, pescadores, recaudadores de impuestos, doctores, o sea, médicos, sacerdotes, escribieran la Biblia? ¿Cómo podían hablar del mismo tema con la misma intensidad un sacerdote a un pastor de ovejas? Un pastor de ovejas a un rey a un sacerdote a un pescador. Eso solo lo hace el Espíritu de Dios. Dios estaba ahí mismo en el corazón de la Biblia. Y ese mismo Dios puede estar en tu corazón, en tu vida. El problema de nosotros es la fe. Mira qué pasaje tan hermoso terminaba el capítulo 11 diciendo que ellos preferían morir para no apartarse del propósito. Y usted y yo muchas veces tenemos un problemita y nos aparta del propósito. Una pequeña enfermedad, una pequeña discusión, un pequeño problema económico, un pequeño lío en casa, una pelea en casa. Eso es normal. Y nos aparta del propósito. Pero la gente de fe, no importa por lo que tenga que atravesar. ¿Sabes? Usted hoy tal vez llegó a este lugar con un problemonón para usted. Y dice, no puedo más. Hoy el Señor te está hablando con esto y te está diciendo claramente, si verdaderamente crees en mí, con problemas y con todo el lío que tengas encima, sigue adelante porque yo estoy contigo. Amén. Es el tiempo de que la iglesia despierte. Habrá persecuciones, sí. Burlas, sí. Cosas injustas, sí. Pero en medio de eso, si verdaderamente creemos en el Señor, veremos su gloria. Vamos a desear estar eternamente con Él. Amén. Cada uno de estos personajes querían la eternidad. Todavía están esperando. Porque no se van a adelantar esperándonos a nosotros. Al remanente de los últimos tiempos. A los últimos que se van a salvar. Para encontrarnos con Moisés, con David,
para encontrarnos con Sansón, con Salomón, para encontrarnos con los profetas Isaías, Jeremías, para encontrarnos con Pedro, con Juan. Todo lo que usted sienta en el corazón de parte de Dios, todo lo que Dios le habla a su corazón, usted lo puede lograr. Si entiende lo que les estoy predicando de la Biblia. Porque muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo voy a hacer si yo no conozco a nadie? Si Moisés se hubiera preguntado, bueno, y si yo escribo esto, pero si yo no conozco al otro que va a escribir. Usted tiene al único que es capaz de hacer conexiones en todas partes. Amén. Amén. Escúchame lo que le estoy diciendo, a alguien le estoy diciendo. Está diciendo, no es que no tengo conexiones, no tengo contactos. Juan no tenía contacto con Moisés. Moisés no tenía contacto con Abraham. Abraham no tuvo contacto con David. David no tuvo contacto con Juan. Pero tenían a Dios que sí tenía contacto con ellos. Amén. No hay nada que usted lo limite. Mira, ellos vivieron escasez, usted también. Pero en medio de la escasez comieron, en medio de la escasez vieron la gloria de Dios. En medio de los momentos difíciles pudieron salir adelante, aunque en un momento se sintieron que no podían. Igual que usted. Pero vuelve el Espíritu Santo a levantar ese sentimiento que hay en ti para que sigas en esta vida, para que sigas creyendo. Que vengan tempestades. Sí, tenemos un Dios que calmó tempestades. Un Señor que vino aquí como hombre y nos demostró que Él podía calmar la tormenta. Nos demostró que Él podía caminar sobre el agua, eso es sobrenatural. Nos demostró que podía convertir el agua en vino. Nos demostró que podía sanar al enfermo. Nos demostró que podía echar fuera demonios. Nos demostró que podía hacer milagros. Como hombre. Si como hombre lo hizo. Y dice la Biblia que aún cosas mayores podremos hacer en su nombre. Cuando yo leí ese texto bíblico hace muchos años, cosas mayores podemos hacer en su nombre. Ni usted ni yo hacemos nada sobrenatural. Pero en el nombre de Jesús, cosas sobrenaturales van a suceder. Amén. Vas a hablarle a tu problema, a tu tempestad, y se tiene que calmar, pero en el nombre de Jesús. Amén. Estás a punto de hundirte tal vez en tu relación. Estás a punto de hundirte tal vez por tu pensamiento o hundirte en lo económico. El Señor te dice, tú puedes caminar sobre lo sobrenatural. Tú puedes caminar sobre ese problema. Tú puedes caminar sobre las aguas de la escasez, sobre las aguas de la incertidumbre. Amén. Así que camina por fe, creyendo que Jesús está al otro lado. Amén. Él multiplicó los panes y los peces. Para que te dieras cuenta que no hay limitación en Él. La fe es la que salva. La fe en Él. Si yo tengo fe en Él, tengo que tener fe que puedo con el problema. Si yo tengo fe en Él, tengo que tener fe que yo puedo pasar por aquella tempestad que estoy atravesando en el momento. Si yo tengo fe en Él, yo tengo que seguir adelante a pesar de las calumnias, a pesar de que te estén burlando de ti, a pesar de que todo el mundo esté en contra tuya. Amén. Así que, como dice un texto bíblico, no eres el único que estás pasando por problemas. Dice el texto bíblico, en todas partes del mundo hay hermanos que están pasando por lo mismo que tú. Así que no eres el último o el único. No te creas especial. No te creas que yo soy el único que estoy atravesando el desierto. No.
Hay muchos en el mundo entero, inclusive aquí mismo, inclusive en tu mismo barrio, en tu misma ciudad, que están atravesando por un problema igual, similar o peor que el tuyo. Pero si creen en Jesús, si creen en el que inspiró la Biblia, el que hizo que 40 autores diferentes en 3 continentes diferentes, en un lapso de 1500 años, se pusieran de acuerdo. ¡Wow! Te va a pasar lo mismo. Amén. Amén. Todos nosotros tenemos que ver a esos personajes de la Biblia inspiradores, como la inspiración, como aquellos que inspiran nuestra fe. ¿Sabes por qué Dios permite que tú y yo pasemos problemas? Porque nos ama tanto que nos quiere ver allá. Y la única forma de vernos allá es a través de nuestra fe, desarrollar nuestra fe. Y la fe no se desarrolla si no hay problemas. Amén. Si no hay obstáculos, si no hay inconvenientes. Amén. Todos en la vida tienen inconvenientes. Todos, la vida está llena de inconvenientes. Si usted cerrara los ojos y todo pasara positivamente, todo lo que pensó positivo apareciera, ¿dónde está la fe? La gente cree que la fe es cerrar los ojos y que aparezca. La fe es cerrar los ojos, pensar en lo que quiero que aparezca, abro los ojos, no está, voy a luchar hasta que aparezca. Amén. Amén. La fe es la que te diferencia del mundo. La fe es la que va a hacer la diferencia entre los que van a ser salvos y los que no son salvos. En cómo enfrentaste tu problema, en cómo enfrentaste tus pensamientos, en cómo enfrentaste tu situación. Generalmente nos quejamos. Generalmente decimos, ¿por qué? ¿Por qué permites esto o aquello? Dios te lo está contestando hoy porque creo en ti. Y creo que eres capaz porque tienes algo que es mío, la fe. Si crees en mí, entonces lo lograrás. Y por poner la mirada en mí, a través del problema, estarás conmigo en la eternidad. Amén. Amén. Había un ladrón, o 2 ladrones más bien, cuando crucificaron a Jesús. Uno a cada lado. Uno de ellos, pues obviamente iba a morir. Y ese problema lo llevó a Jesús. Problema lo llevó a creer en Jesús. Le pidió perdón. Y el Señor le dijo, tan cierto estarás conmigo en el paraíso. Entonces los problemas te tienen que llevar a Jesús. A otros no, porque no tienen fe. Habían 2 ladrones, uno creyó en Jesús, otro no. Todos tenemos problemas. ¿Te vas a ahogar en el vaso de agua o vas a creer que aún en el mar no te ahogas? ¿Te vas a ahogar y a enfrascar en ese problema? ¿O vas a creer que tú eres más grande que el problema? Porque el Dios que tú tienes dentro te hizo grande al perdonarte los pecados. Amén. Tú y yo podemos decir hoy que si cumplimos la palabra del Señor, tal como dice Josué capítulo 1, versículo 8, si no te apartas ni a derecha ni a izquierda de mi palabra y meditas en ella de día y de noche, entonces tendrás éxito. ¿Qué es tener éxito? Tener éxito no es tener plata. Tener éxito es que lo que tú planees al final te salga bien. Y mira lo que estoy diciendo, al final. Porque nadie puede pretender que quiere algo y no va a tener problemas. No va a tener obstáculos. Y cuando la gente viene a la iglesia piensa que los problemas se acaban. No, es que cuando usted no venía a la iglesia, cuando usted no tenía una relación tan cercana con Dios, usted tenía problemas, pero ahora tiene más problemas porque hay uno que se llama el diablo y mandó a los demonios para que te haga la vida a cuadritos.
Amén. Pero lo que no sabe aquel es que a medida que te hace la vida cuadritos, usted aprende a vivir con cuadritos. Usted aprende a saltar los cuadritos. Usted aprende a creerle al Señor. Ejercita la fe. Y ya el que le hace la vida cuadritos, ya usted ni se inmuta. Amén. Por eso dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de ti. ¿Y qué es resistir? Recuerdo yo un devocional que creo que fue Mayra la que mandó la definición de lo que dice el diccionario. Resistir es aguantar y avanzar. Porque uno cree que resistir es esto. Le están pegando y usted ahí, echando para atrás. No, resistir es, te están golpeando y usted va para adelante. Va para adelante. Resistir al diablo. Él te ataca. Usted sigue avanzando porque usted tiene fe. Aló. Usted se levanta porque tiene fe. Preocúpese cuando usted deja de tener fe, porque ya no quiere levantarse, ya no quiere soñar. Pero mientras usted sueña en lograr aquellas cosas que anhela como persona, que anhela como familia, que anhela como servidor de Cristo, cuando usted va hacia eso, entonces usted está creyendo en Jesús. Amén. Y esa fe lo llevará a la eternidad. Y eso es lo que quiere decir el escritor de Hebreos. Así que todo lo que te haga dudar tiene que quedar atrás. O crees o crees. No tienes opción. Porque si no crees, terminarás derrotado en esa área. Y lo peor, sin vida eterna. Pero si crees que puedes con ese problema, que puedes con ese inconveniente, con esa tempestad, si puedes contra ese ejército, entonces usted está creyendo en nuestro Señor Jesús y eso lo va a llevar a la eternidad. Porque usted sabe que tiene que pedirle perdón. Usted sabe que la sangre lo tiene que cubrir. Usted sabe que Él es el dueño de su vida y usted tiene que obedecer. Así que Dios hoy quiere llamar a valientes, a personas que sean capaces inclusive de dar la vida por Él. En la tribulación, los 7 años, cuando se vaya a manifestar el anticristo, eso es tan real que está en la Biblia y también está en el Corán. El Corán es el libro oficial de los musulmanes. Ahorita la religión que tiene más adeptos a nivel mundial son los musulmanes. Antes éramos los cristianos, que entiéndase por cristianos católicos, todas las denominaciones, era más. Hoy los musulmanes son más. Y tanto el uno como el otro habla de un anticristo, de alguien que vendrá. Simplemente que ellos lo ven como bueno y nosotros sabemos que es el malo de la película. Y cuando Él venga, nos va a querer sellar si todavía estamos aquí. Si nos quedamos, escúchame lo que estoy diciendo, muchos nos podemos quedar. ¿Quedarnos de qué, pastor? Del rapto. Y lo primero que te van a decir es, te pones la marca de la bestia. Porque sin la marca de la bestia no vas a poder comprar, no vas a poder vender, no vas a poder ser persona. Una persona necesita moverse en la sociedad. Y si no tienes la marca, entonces te vas a morir de hambre o tendrás que huir a vivir como un ermitaño en una montaña. Tal como lo dijo Jesús. Entonces, la gente tendrá que decidir, ¿me marco o no me marco? Pero si no le dices no a la marca, te van a matar, te van a cortar la cabeza. ¿Eres capaz de decir si te queda? Estoy hablándote por si te queda. Para que no me digas, no es que el pastor nunca me enseñó esto. Si te queda, recuerda. Pero eres salvo. Amén. Pastor, pero voy a quedar sin cabeza. En la eternidad tendrás cabeza nueva.
una cabeza incorruptible. Es más, el Señor yo sé que me prometió en el corazón que no iba a ser tan cabezón en la eternidad. La Biblia dice que vamos a tener cuerpos incorruptibles. Así que, iglesia, usted, cuando empezó este año 2025, Dios le dijo que sería el año de pasar de los sueños a la realidad. Pero los problemas lo han agobiado tanto que usted parece que esa realidad es más fuerte que sus sueños. Muchos han abandonado sus sueños, pero el Señor te está recordando, falta agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y quiero gente con fe, gente creyendo, gente que corra hacia la meta, gente que camine sobre el agua, gente que convierta su agua en vino, gente que sea capaz de hablarle a la tormenta, gente que sea capaz de colocar la mano sobre el enfermo y el enfermo sane, gente que sea capaz de transformar ese problema. Amén. Amén. Bounds.